Los coches de Fórmula 1 son complicados. Cada pequeño detalle está ahí por una razón. Todo está calculado minuciosamente por cientos de ingenieros. Así que debe haber alguna razón por la cual cada una de las ruedas de un Fórmula 1 apunta en una dirección sutilmente distinta. Entonces, para descubrir por qué los equipos de Fórmula 1 configuran sus coches de esa forma, vamos a charlar con Blake, el ex ingeniero de pista de Max Verstappen, además de repasar cómo se percibe todo esto como piloto. La clave de todo esto son los neumáticos. La zona de contacto de un neumático Pirelli es bastante similar al área de la palma de la mano y de algún modo permite que soporten más de 5 Gs en las zonas de frenada y en algunas curvas. Esos son niveles de agarre absolutamente increíbles. Pero estos neumáticos pueden ser muy exigentes. Hay que tener el coche configurado para que rindan al máximo. Y uno de los ajustes más simples que hacen los equipos de Fórmula 1 es la presión de los neumáticos. Se trata de buscar un equilibrio. La presión del neumático puede afectar a los niveles de agarre, al desgaste de los neumáticos, al calentamiento y a la rigidez. A todo. Entonces, ¿cómo aborda esto un ingeniero de Fórmula 1? Este es Blake Hinsey, que trabajó como ingeniero de pista para Max Verstappen y Sergio Pérez, y ahora tiene su propio canal Break F1. Cuéntanos, Blake. So, regarding tire pressures, in general, you tend to want to run them as low as possible to an extent. The idea is you're trying to maximize the contact patch with the ground. If you go too low, you have buckling or the tires folding over on themselves, so you actually, despite having lower pressure, have less contact with the ground. So that's really the main aim, is to get the most grip out of the tire. The second thing to consider is your tire wear pattern. If you have too much or too little pressure, you could wear out the center of the tire versus the shoulder of the tires, so that's a consideration. But in Formula 1, you don't really have so many things to play with there because Pirelli prescribed the minimum tire pressures, and they're relatively high, so most teams tend to run minimum pressures all the time. On track, the tires will be 25 psi front, 23 psi rear, or even higher. El siguiente parámetro de nuestra lista sería la altura. ¿Cómo de alta configuras la suspensión? Probablemente estés pensando, configúralo lo más bajo posible, ¿no? Y tienes razón. Como piloto, un coche demasiado alto será impredecible y no responderá bien a nuestras órdenes. Pero tampoco quieres rascar con cada bache y tocar demasiado con el fondo, porque al tocar fondo sobre un bache no tienes agarre. Lo cierto es que se establece la altura delantera y trasera por separado, con un equilibrio entre ambas. Como piloto, personalmente me gusta un ligero sobreviraje en un coche. Así que, si corriese con un coche sin aerodinámica, llevaría el morro con un poco más de peso que la parte trasera, cargando así los neumáticos delanteros. Pero en la Fórmula 1, la aerodinámica lo es todo, queridos amigos. Por lo tanto, cambiarán estas alturas para lograr un equilibrio aerodinámico. Y por eso, la altura es realmente importante para el equilibrio de un Fórmula 1. Ride heights are probably one of the most fundamental parameters in a Formula 1 car setup. Yes, there's loads of parameters, but in Formula 1, aero is king, and the ride heights dictate how those surfaces interact with the air and the ground. If we talk about ranges, your front setup, you might use between 0 and 30 millimeters of range on the front, and on the rear, you might go down as low as 0 on bumps, etc. But the static ride height might be, something like 80 millimeters to start. Y escucha esto, 30 milímetros en la parte delantera y tan bajo como 0 en la parte trasera. Todo eso es por los nuevos coches con efecto suelo. Esto se debe a que aceleran el aire entre el fondo y el suelo para crear un área de baja presión, carga aerodinámica. Y cuanto más bajo sea el fondo, mayor será ese efecto. Pero hay una regla que impide que los equipos utilicen los coches con una altura 0, y es posible que hayas oído hablar de ella: desgaste de las tablas del fondo. Si al final del Gran Premio tienes demasiado desgaste, estás descalificado. Si no, pregúntales qué pasó a Charles y Lewis en Cota. One of the reasons you may be changing ride height is you've realized you don't have as much plank wear as you thought. For example, you might notice that you haven't been wearing the front skid and you can lower the front ride height a little bit. That is basically free downforce. Typically, rear ride height adjustments on a car are either telescoping threaded rods or shims. So those are almost always in-session changes. Like ride heights, anti-roll bars, and springs are something that teams are changing often, and they will make those changes as easy as possible so that you can do them in a session. Y algo muy loco que los equipos de Fórmula 1 pueden hacer es configurar su coche para que sea asimétrico. La configuración asimétrica normalmente es solo para carreras en óvalos, como la NASCAR o la Indy, por ejemplo. Pero en algunas ocasiones también lo hacen los equipos de la Fórmula 1. Typically, when you're setting up the ride heights, you'll assume like left to right, everything would be completely flat. But in some instances, there are cases that you might set up the car into a rolled or tilted state. And I've seen this a couple of times. Not too often has it been successful, but the idea being that the car will generate the most downforce
when the platform is flat relative to the ground. When you go through the corner, it tends to roll more. So say you had a circuit that was all high-speed right-hand corners, you would obviously set it up to have some tilt in the car, but it's a compromise throughout all the circuits. So sometimes you might try this because there is an aero gain to be had, but overall sometimes you tend to lose out more in the other side than you gain in the rolled side. El siguiente parámetro con el que jugarán los equipos de Fórmula 1 es la caída, inclinando la parte superior de los neumáticos hacia el coche. Esto sería caída negativa, lo que nos gusta cuando se trata de coches de carreras, normalmente. La curvatura positiva sería al revés, hacia afuera. Y al aplicar esto en los neumáticos delanteros, no estamos optimizando el agarre cuando el coche va en línea recta, sino que intentamos conseguir el máximo agarre en curva, en apoyo. Y cuando tomas una curva, te mueves. Eso es debido a que el centro de gravedad está por encima de la zona de contacto. El coche se balancea y se apoya en un lado. En el caso de un coche de Fórmula 1 no es mucho, pero ocurre. Cuando esto sucede, se obtiene un cambio de inclinación dinámico, donde los neumáticos exteriores reducen su caída o inclinación. Por lo tanto, la inclinación negativa está ahí para maximizar el contacto de los neumáticos con la pista durante las curvas, donde el agarre es lo más importante, distribuyendo la carga sobre la mayor superficie posible del neumático. Recuerda, el neumático está experimentando una carga increíble aquí, deformándolo. Por lo tanto, distribuir la carga sobre el neumático aumenta el agarre y reduce su desgaste. También hay otro efecto, algo llamado empuje de inclinación, con lo que se obtiene una fuerza que actúa hacia el vértice de la curva, puramente hasta la caída. En realidad, es similar a cuando un piloto de MotoGP crea un efecto de giro simplemente inclinando la moto. Y cuanto más caída, más empuje de curvatura. No es nada exagerado, pero se nota. Ahora bien, algo a tener en cuenta es que esto es diferente con los neumáticos traseros. Debido a que nos importa la tracción, cuanto más caída, menos zona de contacto tendremos cuando el coche acelere al salir de una curva. Y si te pasas de caída, la superficie de contacto del neumático sería mucho más pequeña en las rectas y la frenada también podría verse comprometida. You will tend to run quite a bit of camber on the front and quite a bit on the rear. Why you wouldn't want to run, an insane level of camber? One, if you're doing anything more than a single lap, you have tire wear. So high camber will tend to generate more tire wear. High camber might have poor braking performance. The other thing, which is a consideration, is if you're doing long stints, high camber might generate loads of stress on the shoulders of the tire, which are structurally unsound. And that's something in Formula One, Pirelli have end of straight camber limits. So in Brazil, the front camber limit was 3 1/4 and the rear camber limit was 2. And these are there in place so that the teams do not operate the tires and windows in terms of stresses and loads that are not foreseen. And it's a safety mechanism just to say, we're sure the tires will work in this camber window, keep it here, and the loads and stresses will be fine. So camber adjustments on the car are typically straightforward. Most cars will be inside of the brake ducts. You'll take off a panel and there will be a set of shims that you take in and out. And it's one of those things, that the thin shim is, a 1/10 of a degree, the bigger shim is a 1/4 of a degree, and those are very quick in-session changes. Lo siguiente sería el avance. Y es algo extraño, porque no sueles cambiarlo mucho. ¿Qué es el avance? Se trata de la diferencia entre el eje de dirección y el eje vertical. Cuanto más avance tenga, más pesada será la dirección y más cambio de peso transversal tendrás. Vendría a ser lo que sientes en un carro. Cuando estás parado, lo sientes más. Cuando giras el volante, todo el coche se levanta en una dirección. En karting, esto se usa para levantar el neumático trasero interior y evitar así que se arrastre en una curva, porque no tienen diferencial. Normalmente en un coche no se nota, pero es útil porque crea un efecto de autocentrado y además hace que los coches sean más estables a alta velocidad. Caster is one of those things on your setup that you don't tend to change too often. Across 10 F1 cars, I have never seen an adjustable caster option, because it's typically brackets in places where you don't want to put them, and upright weight is important. Most teams will tend to pick one caster geometry and stick with it for an entire season. Lo siguiente sería la convergencia, y esto realmente sí lo sientes como piloto. Vamos a explicarlo. Se trata de la diferencia entre la dirección en la que viaja el coche y la dirección en la que apunta el neumático. En la parte delantera tendemos a correr con algo de convergencia negativa. Esto puede darte un poco más de dirección. Luego, en la parte trasera corremos convergentes. Esto puede ayudar a que la parte trasera gire más en una curva. En los coches con bastante convergencia en la parte trasera, cuando pisas el acelerador con fuerza, puedes girar el coche y salir de la curva. Y esto puede darte la confianza necesaria
para acelerar súper pronto. Ahora bien, esto dependerá del piloto, pero también de muchos otros factores. Cuanto más convergencia lleves, más arrastrarás los neumáticos, debido a que los neumáticos apuntan en direcciones sutilmente diferentes, digamos que luchan entre sí y crean resistencia. Pero también puedes generar temperatura en los neumáticos de esta manera. ¿Recuerdas el sistema DAS? Entonces, ¿qué convergencia llevan los equipos en la actualidad? Bueno, encontramos esta hoja de setup del coche de Kimi Raikkonen de 2012. Creo que lo consiguió un fotógrafo con el típico objetivo telescópico directamente del box de Kimi. Mira aquí, eso es -1, es decir, divergencia en la parte delantera y +2 en la parte trasera. Y eso no es en grados, sino en milímetros, o sea, en pequeñas fracciones de grado. So you'll typically run a little bit of toe out on the front, which is stable, and you'll run a little bit of toe in on the rear, which is stable. An interesting anecdote to that is looking back to Mercedes' DAS system, or dual axis steering system. What that did was effectively change the static toe, and probably not for this video, but for context, one of the things I think the DAS was for tire warm-up. So, you know, being able to run a little bit more toe in will tend to generate more scrubbing temperature in a straight line. For setting up a car, toe is most often concerned with turn-in entry stability. ¿Y qué pasa con la configuración de los muelles? Como te puedes imaginar, los coches de Fórmula 1 intentan ir lo más rígidos posible, pero mantener la plataforma aerodinámica lo más estable posible o reducir el balanceo en las curvas no es tan sencillo. Si llevas un coche súper rígido a Mónaco, por ejemplo, tocarías mucho contra el suelo y lo romperías. O podrías estar en plena curva rápida, tocar fondo en algún bache y de repente tener muy poco agarre. Definitivamente no es ideal. Así que necesitarías levantarlo un poco, aumentar la altura y ablandarlo un pelín. Eso te daría más cambios de balanceo y cabeceo. O eso creemos. Los coches de Fórmula 1 en realidad tienen diferentes muelles para gestionar eso. Tienen muelles para cada rueda, así como muelles para el movimiento vertical del coche, para que puedas controlar todos esos aspectos por separado. Y luego hay otro factor. Los coches más blandos crean más agarre. La suspensión puede adaptarse mejor a las curvaturas y ondulaciones de la superficie y todo eso se traslada en equilibrio. Recuerda que estos coches soportan toneladas de carga aerodinámica a alta velocidad, de manera que en una horquilla cerrada es posible que desees que el coche vaya más alto para coger mejor los bordillos, por ejemplo, pero luego en las curvas rápidas el coche quieres que se siente y que cree la máxima carga aerodinámica. Vale, pero ¿cuál es la configuración que utilizan los equipos de Fórmula 1? So spring rates are something that you tend to have a roughly good idea of what you're going to run on the car before you get to a weekend. You've done your aero simulations, so you know the ride heights you want to be in, you know the stiffnesses you want to be in. You probably have a good idea of if the track is smooth or bumpy. On a smooth track, you might be able to get away with running a stiffer car. On a bumpy track, you might have to run quite soft. Think of Monaco, high ride heights, soft setup. So after you've done your simulations, you've probably done a driver in the loop simulator, and you have a good idea of how that car feels. Changing springs on the track is as simple as removing a cap, pulling out a spring, usually a torsion bar, and replacing that. Like we said before, changing springs and ride heights and cambers is stuff that you want to be able to make super quick changes. You may not make huge setup changes, but you will be able to change those quickly. Pero hay una cosa más que entra en juego, los neumáticos. And there's one thing that a lot of people might not appreciate is the 18-inch tires are the same vertical stiffness as the old 13-inch tires with the big balloon sidewalls. So that means you are still running the front suspension relatively stiff, and you could be running the front suspension on a bump rubber or a packer and relying on the suspension travel to come from the tires alone. Y aquí tenemos los tipos de muelle para controlar lo rígido que sea el coche. Pero tenemos otra herramienta para la rigidez lateral, que controla cuánto rola o balancea el coche en una curva. Nos estamos refiriendo a la barra estabilizadora. Y en un coche de Fórmula 1 se trata de una pequeña barra de torsión. Esto une los lados izquierdo y derecho del coche en cada eje y compensa el movimiento de balanceo del coche. De manera que cuando el neumático exterior está cargado, en realidad baja el otro lado para igualar, lo cual reduce el balanceo. Como pilotos lo notamos mucho. Una barra más blanda nos da más flexibilidad y por tanto agarre. Pero si es demasiado blanda, puede resultar difícil mantener el equilibrio del coche al límite. Y un coche más rígido puede darnos más control, pero ofrece menos agarre. Todo no puede ser. The overall roll stiffness of the car will be set depending on the bumpiness of the circuit. The nature of the circuit, is it high speed or low speed? If it's a high speed circuit, you may want a slightly stiffer car. And then you've got the anti-roll bars front and rear, which make up a lot of the roll stiffness, and you will tune these to achieve a given car balance. More front bar, more understeer, less front bar, more oversteer, and
vice versa on the rear axle. Lo principal que hay que saber de todo esto es que todo es un equilibrio, de manera que si cambias una cosa, comprometes otra. Por eso a menudo hay muchas maneras de que una puesta a punto pueda funcionar, y los ingenieros de Fórmula 1 trabajan para intentar encontrar la mejor solución general. Surrounding car setup is you're always trying to make the car the least slowing, so there's lots of other considerations, and it's making the driver as most comfortable as possible in the car A, and making sure that you're not operating outside of the window on anything because you're trying to chase this, really high bit of performance or this peak somewhere that you end up spending time outside of the window elsewhere. Blake explicó esto con más detalle en su vídeo sobre el anti-dive que puedes ver aquí. O mira este otro, donde te muestro los componentes reales de la suspensión de la Fórmula 1 y cómo funcionan. Si eres un estudiante que desea trabajar en el mundo del motorsport, el mundo de las carreras de automovilismo, o si ya lo estás haciendo, estamos buscando ayuda con algo. Si has disfrutado con este vídeo, mira en la descripción y danos tan solo 2 minutitos de tu tiempo, por favor. Y no olvides visitar el canal de Blake. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.